Gracias, presidenta. Durante el juicio, uno de los jueces espetó a la víctima la siguiente frase: está claro que dolor no sintió usted. Yo creo que lo que quieren es, pues no sé, que nos maten para que nos crean, porque al final yo creo que la sentencia viene a decir un poco eso. A mí me da muchísima lástima, no por mí, que también como mujer, sino sobre todo por el mensaje que se lanza a la gente joven de este país, que resulta muy barato violar a una mujer. Y, desde luego, con este tipo de sentencias lo que hacen es, bueno, pues degradar, ofender y humillar a las mujeres y sentir una completa indefensión de lo que está pasando. El caso de La Manada concentra todas las paradojas de un sistema jurídico formado por algunos juristas retrógrados, que están anclados en el pasado y que se permiten anteponer la presunción de inocencia de La Manada por encima del de la víctima, o que se permiten valorar que volver a la normalidad es lo que connota su culpabilidad, como si alguien, después de una violación, puede volver a la normalidad. Que se permiten que haya un sistema que no ha entendido la situación que vivimos las mujeres todos los días, que mirar atrás es nuestro sino. Un sistema que no ha entendido que penetrar 5 hombres a una mujer sin su consentimiento es una violación en toda regla y no un abuso. Un sistema que desestimó como prueba las conversaciones del chat de WhatsApp del grupo, en el que 20 desgraciados hablaban de violar a mujeres y de cuáles eran sus drogas favoritas para hacerlas perder la conciencia. Nuestro Código Penal considera abuso y no agresión si no queda probada una violencia. El problema, señor Domínguez, no es nuestro Código Penal. El problema, señor Domínguez, es quien lo interpreta. Quien interpreta la ley, la mentalidad de quien interpreta el Código Penal. Dicen que no hay agresión si no queda probada la violencia. Y violencia no es penetrar 5 machos sin el consentimiento de la víctima mientras se ríen, se mofan, graban y denigran a la mujer. ¿Te tienen que desgarrar para que te crean? ¿Alguien puede decirles que el miedo te paraliza? ¿Y cuánto se tiene que resistir una mujer para evitar ser violada sin jugarse su integridad física o su vida? No hay violencia porque no te pegan, no hay violencia. Y la violencia psicológica no es violencia. Y la intimidación que hubo tampoco fueron capaces de probarla. Yo creo que, en fin, sentencias como esta te dejan con cierto desaliento y, desde luego, con muchísima indefensión. Y yo creo que está claro que la sociedad todavía no está preparada para este tipo de situaciones y que no solo hace falta una formación, que durante el trabajo que hubo en la Comisión Especial de Estudio de Violencias Machistas quedó reflejado que no es suficiente la formación y que además debería, yo lo dije, ser obligatoria. Pero si a las formaciones solo van los que ya están concienciados. A la formación solo van los que ya están concienciados. Es que hay que obligar a los que no están concienciados, a los que son capaces de decir: está claro que dolor no sintió usted. Claro, es que no hay que cambiar el Código Penal, hay que cambiar la mentalidad retrógrada de quien lo interpreta. Eso es lo que hay que cambiar. Y, desde luego, nosotros vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, no porque creamos de verdad que hay que cambiar el Código Penal, sino porque de verdad creemos que hay que cambiar las mentalidades de algunos juristas que están interpretando de manera retrógrada lo que dice el Código Penal. Pero, desde luego, para que no haya dudas en la interpretación de ese Código Penal ni grietas en el sistema, votaremos a favor de esta proposición. Gracias.